a entrar a un bloque especial que preparamos porque ayer se celebró los 40 años de democracia. Este bloque especial lo vamos a hacer junto al compañero Ramiro Cajiano, a quien ya mismo le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ramiro. Profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos por allí? Perdón. Un gusto. Se han cumplido 40 años, querido Ramiro, del 30 de octubre de 1983, cuando nosotros éramos púberes. No, ya no éramos púberes, éramos adolescentes. Ramiro tenía 16 o 17 o 15, 16 aproximadamente. Yo andaba por los 12, 13, por ahí. Pertenecemos, vamos a decir, a una generación que pasó la dictadura siendo niños, digamos. Teníamos 10 años, 9 años cuando, el 24 de marzo. Y pasamos toda la dictadura hasta el 83 con muchas restricciones, por ejemplo, con el documento en el bolsillo para salir de noche, o para salir a cualquier momento, pero sobre todo de noche, aunque fuéramos menores, y si teníamos pelo largo, éramos sospechosos seguros. Sospechosos. Pero no sufrimos, digamos, en carne propia, directamente, todo el horror que se perpetró en esos años, y Malvinas un poco, la guerra de Malvinas el 2 de abril, como que nos impulsó a esa generación que éramos pobres, como le digo, que no nos metíamos no hablábamos casi de política, no se hablaba en realidad nada de política, como que nos despertó la conciencia nacional. Y ahí nomás, después de la derrota, digamos, de Puerto Argentino, se llamó a elecciones, y ese 30 de octubre para nosotros fue muy simbólico, muy, muy, muy inolvidable, digamos. Habría que hacer una pequeña, no diría precisión, pero habría que destacar algo, que fue Jimmy Carter. Jimmy Carter y la política de derechos humanos, principalmente cuando mandaron la comisión en el año 79, la Argentina, la Comisión por los Derechos Humanos, sí, donde los militares tuvieron que apresurarse a hacer todas sus maldades, todas sus desapariciones y todos sus delirios, porque no le daban el visto bueno desde los Estados Unidos, ¿no? La cosa cuando asume después Reagan, la cosa cambia. Pero nosotros cuando empezamos de alguna manera, a tener un poco más de vida social, a partir de la discoteca nosotros. Y era eso lo que nos ofrecía la dictadura, ¿te acordás, no? Motos, camperones y música disco y baile todo el día bailando, porque era eso lo que se imponía. Pero digamos que nosotros censura a todo lo que fuera protesta. Arte de protesta. Absolutamente. Todo lo que era protesta, todo lo que tuviera algún atisbo de sexo, todo lo que fuera cualquier cosa era terrible. E inclusive nuestra cultura por ahí, que era la cultura del rock, era absolutamente críptico, con metáforas que casi no se entendían porque no se podía decir nada. Hoy veo que la gente dice, cómo Charly García dijo tal cosa. Bueno, pero nosotros en su momento, no sé si las interpretábamos tal cual las dijo, porque nos faltaba contexto, nos faltaba conocimiento histórico. Conocimiento, claro. Cuando Charly García dice, los amigos del alma pueden desaparecer, ¿viste? Era poco lo que se hablaba de los desaparecidos, era muy poquito lo que se hablaba. Entonces, de alguna manera, digamos como que tuvimos esa protección que vino, mirá vos, la única vez que el gran país del norte se porta bien con nosotros, sí, ¿no? Qué ironía. Qué ironía. Que te veían como bichos raros, pero bueno, te llevaban preso, pero a las 2 horas te largaban, ¿viste? No pasaba como le pasó a la otra gente que tenía por ahí 4 o 5 años más que nosotros y que ellos sí veían como peligros y que ahí sí. No hacía falta que fueran terroristas. La mayor parte de la gente que fue desaparecida fueron sindicalistas. Los militares hicieron el trabajo sucio de los empresarios. Eso hay que dejarlo muy claro. Por eso, cuando se habla de la dictadura militar, hay que decir que no, fue una dictadura empresario-militar. Y que se gestó en la casa de Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía, mucho tiempo antes. Y no, los cuarteles fueron, digamos, donde se ejecutó, pero donde se gestó, donde se pensó, donde se le dio forma, fue allá. Y es interesante eso que estás comentando, porque si perdemos esos pequeños detalles, parece que la democracia fuera algo así como, bueno, ya la tenemos, no nos las quita nadie, porque mientras votemos cada 4 años, nosotros tenemos democracia. Vos sabés que
es interesantísimo. Hoy estaba pensando que no es así, porque antiguamente cuando había un quiebre en el orden democrático, venía un golpe. Entonces vos sabías muy claramente que ahora no podías decir nada, porque había un golpe de Estado, porque estaban los militares, porque se cerraban los periódicos, porque se intervenía la televisión, que era del Estado, lógicamente, se intervenían las directorías de los periódicos. Entonces vos sabías que algo había diferente. Pero en los últimos procesos que se vienen dando, principalmente en los últimos 15 años, en el mundo entero, no es así. Vos ves que hay como que una especie como de devaluación de la democracia. Estoy tomando como ejemplo, pensando en la Argentina también, pero también estoy pensando en Inglaterra, a través de un libro que escribió una periodista muy conservadora ella, o sea que no podemos decir que tenga nada de izquierda ni nada, todo por el contrario, es Anne Applebaum, que se llama El crepúsculo de la democracia, cómo el autoritarismo seduce y destruye las democracias. Y ella pone como ejemplo lo que ocurrió, la locura que ocurrió en Inglaterra con el Brexit, donde sectores de la extrema derecha, nihilistas, que no sabían para dónde ir y que tratando de buscar un pasado glorioso de una Inglaterra que ya no existía, decidieron salir de la Unión Europea y han metido al país, a Inglaterra, en una crisis económica de la cual no saben cómo salir. Y ella lo va explicando, y va explicando los sitios de internet de derecha, va explicando como, por ejemplo, un payaso como Boris Johnson, que lo tenían como una persona que estaba en Bruselas y que hacía los reportes del Parlamento Europeo, riéndose, haciendo ironía, de pronto llega a ser primer ministro. Y vos ves lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, donde un comediante llega a ser primer ministro y colocar al mundo en vilo. Y vos ves, eso se pensaban que eran cosas del siglo pasado, de democracias como la de Mussolini, o democracias como la de Alemania, que crean a esos personajes, y que eso ya estaba después de la Segunda Guerra Mundial, como dice, estaba dirimido, eso no iba a volver a pasar, y ahora ve que pasa en todos lados. Y cuando nosotros vemos acá en Brasil a Bolsonaro y en Argentina lo que puede llegar a estar pasando, hay un paralelismo tan grande en esos procesos que es realmente asustador. Y no es que se termine la democracia. Ahora viene, digamos, una cosa híbrida, una semidemocracia, donde nosotros creemos que tenemos democracia porque vamos a votar cada 4 años, pero son elecciones que están llenas de operaciones de prensa, de operaciones de propias de las guerras híbridas, desabastecimiento, corridas bancarias artificiales, fake news, cortes todas de las fruta. cosas que no son. Exactamente, Lawfare, claro. Lawfare, o sea, son todas cosas que no son de la democracia. La democracia en el mundo entero está en peligro. En los propios Estados Unidos está en peligro. Cuando vos tenés un presidente que, pobrecito, está perdido, un hombre senil que está perdido, y la principal figura política con 34 causas, de las cuales 31 son truchas, como Donald Trump, que no es santo de nuestra devoción, pero tampoco es merecedor del lawfare, y no hay renovación. Y vos ves en Europa muchos jóvenes, ay, qué bueno, llegan un presidente joven, una primera ministra mujer, diciendo unas barbaridades, coqueteando con la guerra, colocando al mundo en riesgo, o un Trudeau, por ejemplo, como Canadá, que dice, ay, bueno, qué lindo, Trudeau está a favor de los homosexuales, sí, bueno, pero es una figura casi adolescente, le diría. Tiene buenas maneras, por eso no llega a ser un Milei, pero y estamos hablando de Canadá. En ese contexto, Ramiro, hoy creo que los argentinos y las argentinas también tenemos que valorar, vos decías, esas democracias, entre comillas, o democracias, qué sé yo, truncas, o más bien rengas. Por ejemplo, comparemos con Chile. Digamos, después de Pinochet, siguió Pinochet en el gobierno. Claro. Impusieron lo que quería imponer aquí Macera, una amnistía, justamente para que no se investigara ni se juzgara nada, como lo había hecho Franco y otras en otros. Bueno, aquí en Brasil, Brasil ocurrió. Exactamente. Y eso en Argentina, un poco los líderes de aquel momento
Y también el pueblo, creo, apoyando todo eso, recuerden que nunca más la comisión, todo eso sábado, todos los derechos humanos que comenzaban recién, las madres, obviamente, después vinieron las abuelas, hoy están también los hijos. No ha pasado en otros países. No. Y eso es un logro del pueblo argentino, y que tenemos que también valorar eso, que hemos construido en estos 40 años. Y se acuerdan cuando apareció los Carapintada, digamos, ese intento de golpe, no sé si era golpe de Estado, pero era un pronunciamiento militar que parecía que se venía otro golpe. La madurez de los políticos, me acuerdo de Cafiero al lado de Alfonsín en la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, para defender, no importaba la bandería política, era mantener el sistema democrático. Mantener el sistema democrático y la libertad que tenía el pueblo en ese momento, ¿no? Porque ahora tenemos un candidato que habla de libertad, pero no se interpreta a qué se quiere referir. Cuando en realidad es todo lo contrario. Con libertad, cuando él está queriendo eliminar la educación pública, la salud pública, cuando está queriendo eliminar los coparticipación, la coparticipación a las provincias. Y él habla de libertad, ¿no? Y que viene como a libertar el pueblo, o sea, como que no se entiende. Usan esa palabra para sacar, una libertad para vaciarla justamente de contenido. Es una libertad desvirtuada. Totalmente. A mí lo que me preocupa mucho de todo este nuevo discurso de este sector ahora, porque ya no podemos hablar más de Milei. En realidad yo sabía que Milei ya renunció a todas esas locuras porque digamos, Macri le dijo, bueno, basta, hasta aquí llegamos porque con eso no ganamos y necesitamos mucho ganar. ¿Y por qué necesita ganar Macri? Para justamente seguir socavando la democracia y manejar la justicia como la maneja y zafarse él de sus propias causas y bueno, y eso se consigue cada vez que la justicia no funciona, la democracia pierde un pedacito, digamos, ¿no? Muy bien, me gustó esa metáfora de la democracia trunca, de la democracia renga. Y a mí me preocupa muchísimo el discurso de la candidata a vice de Villarroel, que viene haciendo una campaña hace años a favor de la libertad de los militares que fueron condenados justamente, y bueno, y ahora la Pando ha salido hoy también a decir que había que votarla a Milei porque no podía haber una democracia donde hubiera un problema de injusticia cometida y eso que es un orgullo para Argentina y que es realmente una cosa que nos distingue en el mundo como ser la política de verdad, memoria y justicia, pero también de haber condenado, cosa que no se pudo hacer ni siquiera después, muchos años después, en el África del apartheid, a pesar de todo el apoyo internacional que tuvo. Claro. Me parece que es una cosa que desde todos lados la van a querer cambiar. Porque si uno se pone a pensar, en realidad, no hay tantos militares así que puedan estar en condiciones de ser juzgados, porque la mayoría de los que tenían más responsabilidades o fallecieron o les queda poco tiempo, digamos. Pero ¿por qué esta insistencia? Justamente para romper esa cosa simbólica de que alguien puede cometer esas atrocidades en contra de la población y que va a ser juzgado por eso. O sea, una especie como de dejemos con esa política para darle la garantía a los próximos de que pueden actuar impunemente y desaparecer, torturar y encarcelar, digamos, a discreción. Señora, usted el 30 de octubre de 1983, seguramente lo recuerda, acaba de decir que era muy niña todavía. No, era muy chica, pero sí recuerdo un episodio que creo que fue en el 78, por ahí, donde mi abuelito estaba en mi casa, en la casa donde vivíamos en la banda, y vino la policía. ¿Se acuerdan esos Falcon? Color verde. Falcon verde. Que había... Y parecía que se trataban de cieguitos, decía Pipo Chipolati. Ajá. Lo llevaron detenido por un par de horas, porque decían que pertenecía al grupo de los montoneros. Cualquiera. Y el viejo era peronista, o sea. No, y eso era lo que les molestaba también. Y eso era lo que les molestaba. O que los tíos hablaban de que no podían reunirse en la casa de nadie. Y en público menos. En público menos, pero después eso nosotros lo trasladamos aquí a la provincia, ¿no? Específicamente estoy hablando. Después de la crisis del 2001, que en el 2000 es donde yo empiezo a ejercer el trabajo sexual aquí en Santiago del Estero, y ahí entonces empiezo a ver, y cuando empezamos a ver para tratar de
de derogar o reformar ese código de falta que era del año 55. Mire qué año, ¿no? El golpe de la fusiladora. Ahí vemos que estaban todas estas figuras, ¿no? Claro. Que la figura del merodeo, Claro. la figura si habría 2 o 3 personas reunidas en una esquina, era que estaban confabulando o eran sospechosos que estaban armando o tramando algo en contra del gobierno. Bueno, el código de falta penaba, creo que hasta los vendedores ambulantes en ese momento. Y le daba rienda suelta a la policía. A la policía que hacía cualquier cosa. Y a la policía que, bueno, como ahí decía Ramiro, hay muchos de ellos que ya no están. Nosotros tenemos uno de esos personajes que ya no están, que era Musasar, que él manejaba. Y a mí me quedó algo de la presentación de que hicieron los compañeros de Subida de Línea el sábado, que decía... que Ernesto Pico decía que si no era Musa, iba a ser otro que cumpla con ese mandato, claro, que Bustamante. Era para lo que hablaba Ramiro recién, ¿no? Para generar dinero para los empresarios o los que estén en el gobierno de turno en ese momento, y era eso. Hay que contarle también a la audiencia que Musasar fue un tipo preparado por los militares, que lo llevaron de Estuvo en West Point también. Estuvo como digamos la mayoría de esa época, no solamente militares, sino policías, digamos, personal policial de las provincias. Vos fíjate que nosotros tenemos muchos crímenes de policía o de gatillo compañeros que desaparecieron, no solo de gatillo fácil, sino que aparecieron muertos en una comisaría, la comisaría 10, por ejemplo. Es emblemática. Es emblemática en ese tema, es porque todavía vienen con esa vieja escuela, ¿no? La vieja policía de Santiago del Estero, los más grandes que vienen de la escuela de Musasar, tienen esa forma de... Es como que les ponen un chip. La tortura, ahí. Todo eso, o sea, las bolsitas, tipo de tortura, pero todo eso son típicos de esa época, justamente, de la época de los militares, o sea, de lo que hacían con las personas que están desaparecidas y todos los que estuvieron encarcelados. Una pequeña rectificación, porque yo dije que no quedan muchos con vida. En realidad sí, quedan con vida, quedan varios con vida. Lo que pasa es que digo que no es proporcional el ahínco que le ponen para sacarlos libres a todos con los que quedan. O sea, ¿por qué están invirtiendo tanto en dejarlos libres si no son tantos? Hay como una desproporción. Ellos tienen una necesidad urgente de reescribir la historia, por decir que la dictadura, que es lo mismo que nosotros estamos viendo en muchos otros lugares también donde se está deteriorando la democracia, como en Alemania, donde dice que Hitler no fue tan malo porque Hitler hizo algunas cosas o en Italia, que bueno, Mussolini tampoco era tan malo, o acá en Brasil, que la dictadura en Brasil nos salvó del comunismo, y bueno, es la cuestión, digamos, de la batalla cultural simbólica, más allá de las personas que quieran dejar libre, ¿no? Exacto. Y gente que defiende esos años. A mí me ha pasado, a mi grupo familiar, digamos, gente actualmente que dice, bueno, pero estábamos mejor con los militares, y que no ha vivido eso, lo dice porque ha escuchado por sus padres, por su familia, etcétera, por quien sea que lo haya. O gente que sí ha vivido, Omar, porque yo tengo vecinos ahí donde vivo que te dicen, yo prefiero 1000 veces que vengan los militares, o sea, no entiendo a qué se refieren ellos con qué prefieren, porque ellos también, yo creo que esa gente, yo la otra vez una vecina le he contestado, hay que leer la historia y saber de lo que uno está hablando, porque la deuda externa que tiene nuestro país, que tuvo en realidad, y que Néstor la pagó, y después esta nueva deuda que tenemos la adquirimos o la adquirió el gobierno del macrismo, pero la deuda histórica que tuvo nuestro país viene de la época de los militares, y la gente cree que nosotros vivíamos mejor en la época de los militares. Con Martínez Dios, como dijo recién Ramiro, ese era el verdadero poder de la dictadura. En ese sentido, hoy uno de los grandes problemas que tenemos, que en 40 años no se ha podido resolver, es la herencia que ha tenido de la ley de entidades financieras, que no se pudo hasta ahora cambiar. Y eso es una de las grandes cosas que va generando bancos cada vez más ricos con correntistas cada vez más pobres, ¿no? Y fíjate, esto de Milei o de querer indultar, ya la democracia misma, en la época de Menem, recordemos, primero, en la época de Alfonsín,
a lo que lo obligaron, digamos, a promulgar las leyes de obediencia debida primero, de punto final después, y los indultos con los que, en definitiva, Menem le puso la frutilla al postre para que esos juicios quedaran en la nada. Y justamente Kirchner, cuando asume en el 2003, deroga ambas leyes y la Corte Suprema deroga los indultos y por eso se vuelve a abrir. O sea, este intento de Milei, que ojalá no pueda cumplirlo, pero es una especie de vuelta a esa época, ¿no? A esa prepiada, digamos, que era de los sectores militares. Comenzamos justamente hace un rato, dijimos, con Rico, con Campo de Mayo, y que fueron como distintos intentos de lograr una amnistía. Es la banalización, como dicen varias personas, ¿no? La banalización del mal. Bueno, ya lo dijo Hannah Arendt cuando explicaba el fenómeno del hitlerismo, ¿no? Del nazismo. Sí. Porque acá, por ejemplo, en el 2018 todo el mundo le decía, pero Bolsonaro está en contra de las mujeres. Bolsonaro dijo que la cuarta hija había sido un momento de debilidad. Está en contra de los homosexuales. Dijo que si tuviera un hijo homosexual le iba a moler a palo hasta que se corrigiera. Está en contra de los trabajadores. Está en contra de... No, pero es una forma de expresarse, no, vos no te vas a creer todo lo que dice. Y después decían, bueno, yo la verdad que lo quiero para que administre el país, no lo quiero para que se case conmigo, decían las mujeres. Y después terminó haciendo todo lo que él decía. Y yo estoy escuchando ahora en Argentina esa, digamos, banalización del peligro Milei de mucha gente diciendo que bueno, que por qué seguir con esta porquería, mejor votar a un desconocido. No es un desconocido, no es un desconocido. Ya lo vimos en Brasil, lo vimos en un Boris Johnson, lo vimos en un Donald Trump, lo vimos en el mundo entero, uno más que se repite. No es ningún desconocido, gente. No banalicemos las cosas. Es un tipo jodido y está con otro tipo jodido como Macri, que rompió las instituciones durante 4 años. O sea, no son desconocidos. No banalicemos, perdonen que me ponga enfático, pero es muy complicado, porque después, hasta hoy, ya pasó casi un año desde que Lula ganó, lo recordábamos ayer, y no se han podido reconstruir ni siquiera el 40% de las instituciones que destruyó Bolsonaro. Porque él no dijo, bueno, no va a haber más ahora un instituto del medio ambiente. No, lo llenó de gente que estaba en contra del medio ambiente. A ver si, y como eso, todo. Él durante 4 años sistemáticamente destruyó todos los órganos del gobierno, ¿sí? Y como le pasa a los ingleses, puede ser que ya hace bastante tiempo, ya estamos a 7 años y no saben cómo salir del problema que le dejaron esta dirigencia, ¿no? Bueno, eso es lo que tampoco nadie entiende, que por ejemplo nosotros cuando recuperamos el gobierno, cuando asume Alberto Fernández, agarramos un gobierno desbarrancado, desfalcado, sin ministerios, con una deuda, sin ministerios y encima con una pandemia encima, ¿no? Y encima con operadores que hacen la operata, como están haciendo ahora con este tema de la falta de combustible, para que el gobierno no trascienda. Lo mismo que le hicieron a Alfonsín. Lo mismo que le hicieron a Alfonsín. O sea, también la gente... Para desestabilizar. Dice, claro, la gente te dice, no, el gobierno tiene la culpa. O te dicen, el Estado tiene la culpa. Y ayer hablábamos con un compañero y yo le decía, ¿cuándo los ciudadanos vamos a aprender que nosotros también somos Estado? Y también es nuestra responsabilidad hacer que esos grandes empresarios o que esas grandes multinacionales que se llevan toda la plata afuera porque no la dejan en nuestro país, también no operen de la forma... No podemos vivir echándole la culpa al gobierno porque en realidad también nosotros somos parte de ese gobierno y tenemos que dejar de mirar para el otro costado porque por eso es que estos tipos nos pasan por encima. Y tenemos la obligación de estar alertas, porque, por ejemplo, mirá, desde agosto para acá se han ocurrido muchos hechos que no deberían llamarnos mucho más la atención, que son, digamos, jugadas propias de la desestabilización que llevó a Salvador Allende al golpe militar, por ejemplo. Como por ejemplo, tuvimos el problema de la utilización de esa nenita que asesinaron en Buenos Aires el 9 de agosto, ¿se acuerdan? Cómo se la usaron para decir que Buenos Aires estaba un desastre, que era un caos. Sí. Bueno, después tuvimos los falsos saqueos, ¿se acuerdan? Como después se tuvieron... intentos de saqueos, después, premeditación para el todo, saqueo. todo armado era, armado por grupos
por grupo, digamos, de jóvenes. Después tuvimos la corrida cambiaria, que faltaban, después vimos que eran 4 o 5 cueveros y que con la acción de la policía se resolvió. Ahora tenemos la cuestión de la nafta. Y hoy Patricia Bullrich dijo, ojalá que esto explote antes del 19 de noviembre. O sea, ya te está adelantando lo que van a hacer. Van a venir más cosas, más operaciones. Tenemos que estar muy alerta con todo eso. Y en todos lados, fíjense, en nosotros, muchos que usamos las redes, por ejemplo, en el grupo del vuelo de las musas, desde hace tiempo, yo, que soy uno de los administradores, estoy viendo publicaciones que no tienen nada que ver en inglés, cosas que no tienen nada que ver con el perfil ni del programa, ni del grupo de Facebook, que de alguna manera, si bien no son, digamos, ofensivas, pero a mí, por ejemplo, me da la idea de que son también infiltraciones para desvirtuar el perfil de estos grupos, digamos, ¿no? Y hasta en eso voy, que tenemos que estar, como vos dices, Ramiro, estar atentos y alerta, porque así como lo de los combustibles pasó la semana pasada, van a seguir pasando cosas. Bueno, chicos, 2 palabras les dejo, 10 segundos para cada uno para concluir este bloque homenaje a los 40 años de democracia. Bueno, yo voy a decir muy cortito. En este momento lo que se va a plebiscitar el día 19 no es peronismo o antiperonismo, kirchnerismo o antikirchnerismo, es, digamos, un gobierno dado a 2 loquitos como son Milei y Macri, uno perverso, no es loco, ninguno de los 2 es loco, pero uno es muy perverso que solo quiere zafar de sus causas y seguir haciendo negocios para él mismo, y el otro, Milei, digamos que hasta ahora no sabemos muy bien para qué está. No sé, todavía. Sí. En un contexto internacional peligrosísimo, donde están desesperados por venirse por los recursos naturales, principalmente gas y petróleo. Hoy el Banco Mundial ha sacado una especie de pronóstico para el futuro por el tema en Palestina, planteando 3 escenarios. El escenario más suave sería Estados Unidos necesita mucho, pero mucho petróleo y podría llegar a obtenerlo un poco de Venezuela. En el segundo no lo obtiene de ningún otro lugar, así que van a venir por acá. Van a venir acá y van a venir a hacer negocios. Y si hoy están quejándose porque tienen que hacer una cola de 1 hora para cargar gasolina por una operación, sepan que mañana va a haber un gobierno que les va a poner la nafta tan pero tan alta que no la van a poder comprar, porque van a poder comprarla a precio más que internacional, porque ellos hacen negocios para ellos. Entonces creo que eso es lo que tiene que quedar un poco claro. Y que Massa puede ser lo que ustedes quieran, pero es un hombre que sabe cómo juega y que tiene muy claro que los intereses son los intereses de los argentinos. Señora. No, solo decirle a nuestros oyentes y lo que siempre le digo a los compañeros, 19 pensemos, primero que nada, votar con conciencia de clase, que somos la clase trabajadora y que somos la clase que siempre hemos salido a la calle y que siempre estamos ahí cuidando todo el tiempo los derechos conquistados, y decirle a los compañeros que cuando emitan su voto piensen bien, que no solo están jugándose su futuro, sino también están jugándose su futuro y, como digo yo por ahí, que no lo debería decir, pero también cagándose en todos los compañeros que venimos poniendo el cuerpo en tantos años y los que ya no están. Exactamente. Y eso, y que se fijen también que se juega no solamente nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, de nuestras próximas generaciones, y que los argentinos nos merecemos estar mejor, y que para estar mejor tenemos que dejar de lado nuestras iniquidades y nuestra soberbia y nuestros egoísmos, y pensar en un pueblo con todos y para todos. Yo celebro estos 40 años por esos 30.000 desaparecidos, por las cientos de miles de familias que sufrieron, que fueron víctimas, las primeras víctimas, por los hijos, que todavía algunos no han recuperado su identidad, por todos los muertos anteriores, porque para mí el 76 fue una segunda etapa de la Revolución Libertadora, por todos aquellos que quedaron en el camino, varios compañeros que ya no están, que han luchado por esta patria libre, independiente, soberana, y que hoy estamos celebrando estos 40 años para que nunca más
vuelva el fascismo y nunca más la antipatria.